es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí. Jaime Macías Alarcón, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Acción Podcast. Es un honor, créeme, estar el día de hoy aquí contigo. Después de una vacación que me he tomado en el podcast, un sabático de, no sé, como un mes y medio necesario que tuve que irme a Los Ángeles después de quemarme todo el año haciendo full contenido. Pero qué mejor manera de retomarlo que estar aquí el día de hoy contigo con alguien que bestia. O sea, en los últimos años, desde el 2015 que te fuiste, ¡boom! Empezaste a hacer ya en todo lado fuera del país. Y nada, muchísimas gracias, hermano, por estar el día de hoy aquí y bienvenido a Acción Podcast. No, Paul, el gusto es mío. Realmente he escuchado el programa, te he felicitado por el mismo, así que no sé si eso me coló un poco acá en esta mesa donde has tenido a gente tan importante durante este año y bueno, así son los podcasts a veces, ¿no? A veces hay que dedicarle tiempo a lo que realmente nos genera dinero y hay que tomarse un espacio. 100%, como lo acabas de dar en el clavo, porque mucha gente puede pensar, ah, qué bestia, cómo deben estar haciendo dinero los views o los suscriptores o esto, lo otro, pero no es tan fácil como la gente cree. Al inicio es más un passion project y algo que uno hace, pero realmente por amor a la camiseta, y porque nos gusta contar historias. Me imagino que debe ser a tu lado parecido. Sí, es un poco lo que nos gusta, es un poco también un lienzo en blanco, ¿verdad? De donde uno puede expresar lo que uno quiere o lo que a uno le gusta en su forma, ¿verdad? Porque al final cada uno tiene su estilo, pero cuando trabajas para un medio hay unos ciertos lineamientos, hay unas ciertas prioridades, hay un cierto tipo de contenido. Y creo que el podcast es como el lugar de decir, ok, ¿cuál es el programa de tus sueños, Paul? Bueno, dale, eso, hazlo. Y, y bueno, requiere un porcentaje de pasión importante, ¿no? Pero después vienen las responsabilidades, como decíamos, laborales, donde realmente nos pagan. Y a veces balancear eso es lo más complicado. A ver, y viendo tu background, veo otras cosas, veo los balones de los mundiales, pregunta random, así, de la nada. De todos los balones que te puedas acordar de los mundiales, ¿cuál es tu favorito? Eh, a mí, Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Team ¿Ibernova? Geist. No, no, Ah, la Team Geist. A mí me 2006, gustó ¿no? mucho. ¿Ah? Esa del 2006. La del 2006, sí. Me parece que visualmente es la más bonita. Creo que es el primer y el último mundial que yo lo disfruté de principio a fin como aficionado. Es el único mundial que yo lo disfruté de principio a fin como aficionado, viendo todos los partidos, simplemente admirándolo. Y después era la bola con la que jugamos el campeonato nacional, nosotros, el último año que jugué. Entonces Bien. también esa pelota me quedó como muy especial. Así que creo que esa. A mí me encanta la Fibernova. No sé si es por el sentimentalismo que Ecuador fue el primer mundial que jugó, pero esa pelota era diferente. Tenía esas como, unos como pupitos, unas como escamas que era genial. No sé, y era dorada. Me encantaba ese balón. Una Sí, es bestia. la única que es dorada, creo. El Oh, resto, porque bueno, inclusive la de sí, Qatar es como crema, pero no es tan dorada como esa era. la Team Guys que dices, la de la edición de la final, la que fue Sí. Italia-Francia, la Ujú. hicieron dorada. Entonces ahí creo que Adidas empezó a hacer la versión de la final y la tendían a hacer un poquito dorada. Sí, sí. Y después van a hacer la del inaugural, vas a ver. Y después ahí nos van a empezar a vender más pelotas. A ver, ahora entramos en el tema fútbol, pero específicamente selecciones. Y obviamente, como dices, del 2006, para cualquier ecuatoriano que le preguntas, va a ser el mejor mundial de nuestra historia, porque pasamos a octavos y fue un equipazo. Eso nos trae ahora, ya pasó, el otro día veía tu post y todos los periodistas, igual de Ecuador, ponían como que, bueno, ya pasó un año del Ecuador-Qatar, abriendo el mundial de Qatar y todo. ¿Cómo ves a la Tri en el día de hoy, en esta para hasta septiembre, para la clasificación a Estados Unidos 2026? Em, a ver, creo que no es un tema exclusivo de la trío. Más allá de que tenemos generacionalmente una de las mejores generaciones, ¿verdad? Pero siento que aquello que era la eliminatoria sudamericana, donde cada uno tenía, digamos, características muy específicas, siento que hoy, y lo digo con un poco de desazón y no con crítica, porque la eliminatoria sudamericana de todos los torneos es mi torneo favorito, o ha sido mi torneo favorito. Porque cada uno tenía algo tan especial, cada equipo tenía algo tan único, algo tan diferencial, algo tan distinto. Y siento que hoy somos
todas selecciones con bases completamente europeas que nos cuesta mucho jugar en casa. Todas, todas. Y con esto no estoy hablando ni de la altura de Quito, ni del calor de Barranquilla, no, en general. Y si tú te pones a ver la eliminatoria pasada, la rumbo a Qatar, fue la eliminatoria sudamericana en la que más puntos se sumaron como visitante, en general en la eliminatoria. Eso te habla cómo esas localías casi inexpugnables que tenían nuestras elecciones, ya no lo son, porque a las selecciones les cuesta mucho jugar en casa, porque, porque ya no son locales, porque esos factores atmosféricos, climatológicos, que jugaban a su favor, uno, ya no juegan, y dos, porque cuando tú te pones a ver cuántos partidos han jugado esos jugadores en su fútbol local, no decirte en las competencias como Evo Libertadores Sudamericana, es mínimo. Entonces, esa adaptación no existe. Eh, en la eliminatoria a Rusia, en una entrevista que le hice a Cafú, hablando sobre este tema, me decía, nuestros partidos de eliminatoria, perdón, nuestros partidos de Libertadores eran lo que después nos hacía fuertes en la eliminatoria. Porque nosotros en la Libertadores es que íbamos a Quito, íbamos a La Paz, íbamos a Barranquilla, íbamos a Bogotá, nos conocíamos el continente y cuando veníamos a jugar a eliminatoria sabíamos a lo que íbamos, más allá de que juguemos en el Real Madrid, en el Milan o en la Roma. Hoy me parece que eso nos ha cambiado la dinámica de eliminatoria y que también en parte siento que el fútbol se ha estandarizado tanto que casi todos intentan jugar a lo mismo. Y cuando casi todos intentan jugar a lo mismo, los partidos no son tremendamente entretenidos, son más vale un poco eh, predecibles. Como la Creo que estoy en una final respuesta Independiente demasiado Liga de macro. ayer, más o menos. Exacto, exacto, exacto. Eh, por ahí es una respuesta ambigua la que te di, pero es una reflexión que no he tenido donde decirla hace mucho tiempo. No, buenísimo. Y tu estilo no es ser así como que meter así crítica o dar hachazos ni nada, pero ¿cuál es tu opinión de Félix Sánchez, DT de la selección ecuatoriana? A mí me ha llamado mucho la atención que Ecuador sea tan distinto a aquel Qatar maravilloso ultraofensivo que fue campeón asiático en el 2019. Para mí es una sorpresa, ¿verdad? Porque cuando yo escuché hablar de Félix Sánchez Vaz eh, en esa Copa Asiática que Qatar gana, era un entrenador ultraofensivo de tomar muchos riesgos, de ir hacia adelante. Después cuando lo vimos en el Mundial, ya era distinto, pero también entendíamos la presión a la que estaba metido Qatar. Es decir, a mí lo que me deja del partido de Ecuador, ese partido de la inauguración del Mundial, es cuánto este equipo está mermado por la presión y la obligación y la expectativa, que no está siendo capaz de mostrar lo que nos mostró en algún momento. Y por momentos yo sigo dudando de Ecuador y quisiera verlo, por ejemplo, en los amistosos ahora, o en la Copa América en Estadio Neutral. ¿Cuánto de lo que Ecuador no nos acaba de convencer tiene que ver con que por tiempo, voy a decir por altura, porque es un tema que yo no lo dejaría de tocar, por tiempo, por altura, por conocimiento de lo que tiene a su disposición, el equipo todavía no está haciendo lo que él le gustaría que sea. El equipo todavía no está jugando como a él le gustaría que pueda jugar. Entonces, estando a casi un año de su arranque, yo sigo pensando que todavía es muy rápido para juzgarlo porque lo hemos visto en contextos muy específicos. Entonces hay que esperar a marzo a los amistosos y de ver la Copa América, a ver qué es lo que pasa. Hay que darle un poquito más de tiempo. Bueno, porque los números está bien, pero lo que se refleja en la cancha es como que nos deja siempre ese... Sí, pero a ver, para ti es muy distinto al ciclo Alfaro jugando en Quito. Sí, sí. Alfaro obviamente era un técnico sacapuntos, era muy resultadista, pero por lo menos en Quito
Yo creo que también la pandemia afectó en el contexto que no había público y de cierta manera esos partidos de Uruguay y de Colombia fueron, creo yo, que casos muy aparte y la gente se quedó con eso. Eso, exactamente. Tú sabes Pero que ese partido de Uruguay, ujú, eh, me está faltando un partido. Nosotros empatamos con Colombia en Quito y después, ¿cuál siguiente que jugamos en Quito? Le ganamos ¿hablas a de esta Chile. última eliminatoria? Sí, le ganamos a Chile en Quito, Ganamos ¿verdad? de Chile, ganamos Uruguay, empatamos con Colombia y ¿Quién hizo los goles contra Chile? ¿Te acuerdas? contra Chile, sí, Ángel Mena Ok. y solo fue 1-0, ¿no? Sí, 1-0. El gol de. Exacto, sí. El remate de Cantripá es el rebote que lo mete Mena. Ujú. Ok. ¿Tú sabes que ese gol de Mena fue el primer gol de un delantero en Quito desde que le hicimos 6 a Colombia? No, ahí te corrijo. Yo me acuerdo que Michael Estrada le hizo un gol a Paraguay, si no me equivoco, No, a en la Paraguay le hizo eliminatoria los dos. anterior. No, a Paraguay le hizo los dos goles Torres. No, hubo uno que se fue por la banda derecha, que se pegó una jugadota desde la mitad de la cancha y... No, a Perú, pero perdimos 2-1. No, eso. Ok, Pero, pero uno de ellos, o sea, fue el último gol que me acuerdo que fue un delantero, porque claro, siempre fue Torres o mediocampistas o... exacto. Entonces, si nosotros agarramos y decimos, ok, desde Colombia en el 2020, pero Colombia es 2020, Sí. hasta Mena en noviembre del 2023, resulta que nuestros goles en Quito han sido marcados a pelota parada. Hay algo más allá del nombre del entrenador. Y con esto no quiero abrir el debate de la altura, porque sé que es un debate que polariza muchísimo, pero es algo que tras cámara los entrenadores, los dos, te lo van a aceptar. No estamos sacando una ventaja. No, es más, no estamos jugando en igualdad de condiciones. Porque en una época donde nosotros teníamos un entrenador como Rueda, porque ojo que el equipo de Rueda tampoco estaba a toda la altura, Ujú. pero el equipo de Rueda era un equipo de un bloque muy bajo, que tenía dos extremos punzantes, Valencia y Montero, y que ese ida y vuelta fundía al rival. Pero nosotros ahora tenemos un entrenador que, igual que Alfaro, defienden hacia adelante. Les gusta un partido más cerca de mitad de campo para llevar al rival. Y eso te genera una carrera continua de mantener al rival en su arco, mantener al rival en su arco. Y si tú no tienes la capacidad física de ejercerlo, terminas con el equipo metido atrás. No porque tú lo metas atrás, sino porque aeróbicamente el equipo se mete atrás. Y ahí es donde digo, estamos viendo lo que Félix Sánchez quiere de su equipo. Claramente no lo estamos viendo, porque yo no creo que él quiera eso de su equipo. ¿Verdad? Es verdad, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Igual el ambiente ya está empezando a caldear, o sea, al punto que después del partido con Chile le empezaron a gritar que se vaya y en la rueda de prensa ya la Y, prensa le pero empezó a... también, a veces estamos enardecidos por motivos externos. Estamos bravos porque nos cortan la luz y vamos a gritar entrenador de la selección. Es Es cierto, verdad, fútbol es ese tubo de escape para soltar un poco de cosas que nos pasa, es cierto. claro. Es decir, la otra vez, menospreciando el empate en Venezuela, ¿y qué somos para menospreciar un empate en Venezuela Y le llegó de empatar a Brasil, ¿no? que le llegó a empatar a Brasil? A veces no, hay cosas que yo no entiendo. Es decir, ¿qué somos para menospreciar un empate en Venezuela? ¿Qué somos para menospreciar una Copa Sudamericana? Ahí me haces acuerdo, esa es la eterna postura de Diego Arcos, que le da una especie de ubicatex siempre a la gente y les dice, a ver, a ver, a ver, o sea, vamos por un poquito a poner los pies en la tierra, ustedes piensan que Ecuador por poco es de aquí España, Alemania, Bélgica, no, 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 o sea, somos de Ecuador y todavía no estamos ahí. Claro. Es decir, no estamos ahí. No estamos ahí. No estamos ahí. Estamos para estar. Creo que esa es nuestra posición en todos los mundiales. Lo de los chicos de la sub-20 fue la excepción a la regla. Maravilloso, pero no es que vamos a ir a ser terceros en cada mundial juvenil que juguemos. Tenemos que aspirar a eso. Obviamente tenemos que aspirar a eso. No podemos ir con los brazos caídos. Pero no podemos juzgar cada participación de Ecuador en un mundial juvenil con el tercer lugar de Polonia. Mm. Es cierto.
A ver, si te ponemos a ti ahorita, Jaime, la bolita de cristal y tienes que predecir el futuro. ¿Llega Ecuador al Mundial del 2026? Sí, primero porque ¿Arañando repechaje o entre los que clasifica directo? vamos a entrar en lo que para el Mundial pasado hubiera sido repechaje, que para este Mundial es cupo directo. Ahora, nosotros pasamos de tener una selección que mereciera el Mundial que no iba, hablo de Sudamérica, hemos pasado de eso a que nos vaya una selección que no merece ir. Porque, sinceramente, tienes que hacer las cosas tremendamente mal para que no termines en zona de al menos repechaje en esta eliminatoria. Es verdad. Ahí fue Y, no. y que en parte también es un poco lo que te decía que me genera de la eliminatoria siendo el torneo que más me gusta. Siento que esta eliminatoria, y me gustaría saber tu opinión, en las 6 jornadas que hemos visto no hemos visto ese cuchillo entre las dientes que veíamos siempre en la eliminatoria sudamericana. No, no. Salvo la Argentina-Brasil porque era una situación totalmente distinta, pero no hemos visto el cuchillo entre los dientes de cada partido de la eliminatoria sudamericana. Sí, no, en eso estoy de acuerdo y puede ser de cierta manera lo que tú dices, que cada vez más las selecciones son más europeas y al volver a su continente tienen que dos de entrenamientos y tienen que saltar a la cancha a jugar, entonces les cuesta tal vez mostrar eso. Puedo poner la excepción de me gusta ver a cualquier equipo de Bielsa, me gusta ver solo porque la mística que transmite el loco desde la cancha, o sea, es otra cosa y ver a Uruguay ahorita como está es, o sea, ahí te das cuenta que un técnico no necesita así que la adaptación, que la idiosincrasia, que conocer al fútbol, que nada, boom, llegas y Sí. cuando eres top, los resultados se ven. Entonces, a excepción de Uruguay, yo creo que los demás equipos sí están un poquito pendejos y la caída de Brasil también es una cosa que, sí, o sea, es como que cada Pero no vez... es sorpresa. No, ya es una tendencia que tú que eres del estadístico se veía venir, pero está terrible. Se ven cada vez, siguen batiendo récords, pero a la negativa, o sea, cosas malas. Brasil cada vez es menos potencia. A ver, ¿Qué? ¿por ¿Por qué qué? crees que pasa Porque, eso? ¿ah? ¿Por qué crees que ese es el caso de Brasil que está dejando de ser potencia? Porque Brasil ha tenido muchos cambios que la han llevado en esa dirección. Es decir, Brasil desde el 2011-12 se convirtió en una liga compradora, no una liga vendedora. Brasil paga más por lo que trae que por lo que exporta. ¿Qué genera esto? Eh, que los equipos son equipos establecidos. Antes era imposible que tú te sepas de memoria un 11 de un equipo brasileño porque cada 6 meses se vendía la mitad del plantel. Por eso Brasil no competía en la Libertadores, porque los planteles se le desarmaban constantemente. Hoy, ese Flamengo que ha ganado 2 Libertadores, Palmeiras que ha ganado otra, te lo conoces de memoria. Porque hay tanto poder económico que aquellos jugadores que no son titulares en top europeos vuelven. Y si tú miras ese 11 de los equipos que estamos hablando, son jugadores que pasaron por Europa. O sea, te juega Hulk, te juega Gabriel Barbosa, eh, te juega Daverson. Todos son equipos que Paulinho, el goleador del Brasileirão, jugó en el Leverkusen. Entonces, ¿qué pasa? Te ponen esa. Te arman estos equipos top con planteles que están durante 5 o 10 años ahí constantemente y lo que era una salida constante de talento te la tapan. Entonces, el talento brasileño ya no sale por su éxito en primera, sino por su potencial futuro, porque a primera no pueden llegar porque están tapados. Entonces, se va a Europa un jugador menos formado, menos desarrollado, con menor capacidad de adaptación, con menor experiencia, y muchos de ellos fracasan. ¿Cuál es el último crack brasileño que llegó a Europa? Por su mérito en el fútbol brasileño. Neymar. Porque los dos del Real Madrid se fueron o fueron firmados de un sudamericano sub-17, no sub-20, sub-17. Y llegaron porque son buenos. Pero ¿sabes cuántos de esos se han perdido en el camino? Muchísimos. Después, el scouting en Brasil está estructurado para la búsqueda del próximo crack. Y en la búsqueda del próximo crack se te pierden muchas facetas importantes en el desarrollo del jugador. O sea, tú, mira a Moisés Caicedo, de Independiente del Valle. ¿Y por qué Independiente del Valle te marca la diferencia? Porque esos chicos se van
sabiendo de táctica, sabiendo inglés, eh, teniendo educación de primaria y de secundaria. Entonces, llegas a Europa, entiendes, te adaptas, te reinventas y puedes salir adelante. Y eso es un poco lo que está pasando en Brasil. Y después para mí hay una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué en una época, y que Brasil sabrá la respuesta, por qué en una época donde estamos encontrando los deportistas más longevos de la historia, es decir, gente que está llegando al pico de su carrera, al prime de su carrera, cercano a los 30, 35, Hamilton, Messi, Tom Brady, LeBron James, ¿por qué el deportista brasileño y el futbolista en general en este caso, su declive sigue comenzando antes de los 30? O sea, ¿qué brasileño te llegó fuerte a los 30? Y para mí es una pregunta Marcelo, estoy pensando en uno. y no sé. Claro, y tampoco es que quiera que mega crack. Exacto, entonces esa es una pregunta que Brasil tiene que responderse. Sí, es un poco triste porque tú y yo pues, somos más o menos de la misma generación y crecimos con esa selección del 2002. O sea, era, como dices, Cafú, el gordo Ronaldo, o sea, tenías a Ronaldinho, tenías a Kaká, que no había en ese equipo. O sea, era una cosa de locos. Y hasta jugadores de no hace muchos años, pero que todavía eran diferentes. Tenías a Adriano, tenías a... ¿Cuántos no habían que ahora le falta? Es como muy pecho frío esa selección. Es como que les falta, no sé, algo más que tenía el Brasil con el que yo crecí, el mismo del 94 con Romario y jugadores así. O sea, era otro Brasil. Yo lo que creo es que a veces eran tan superiores que no era necesario ese, ese extra para ganar, ¿verdad? Y que me parece que eso es algo que a Brasil todavía le asusta. Es decir, a Brasil hoy, cuando lo miras a los ojos, lo asustas. Porque si te pones a ver los últimos colapsos de Brasil han sido eso. Alguien se le paró y lo miró a los ojos y le dijo, y puede ser mejor, pero no tan mejor como para que vengas a pasear acá. Y creo que si te pones a ver, o sea, Argentina le gana dos veces en el Maracaná, Bélgica lo saca de un mundial, Alemania eh, le dio una garrotiza en Brasil. Croacia lo saca del mundial. Entonces, quizás es también un poco eso, ¿no? Es decir, vienes de ser tan superior que cuando te respiran en la oreja, no sabes cómo manejarlo. Y debe ser también parte de un poco de lo que a ti también te gusta hablar o leer para ti, que es un poco el tema, un poco el contexto histórico, el tema geopolítico. También puede ser que sí, de cierta manera Brasil ha caído, pero también pasa que por la globalización y el crecimiento de ciertas sociedades, otros países también han crecido. Entonces también sí Brasil cae, pero tenemos otros, el mismo fútbol ecuatoriano, o sea que ahora después de Argentina y Brasil es el tercer país que creo que ha ganado más copas sudamericanas o algo así es la estadística. Pero otros países han crecido o Brasil se estancó o ha caído y eso genera una especie de más igualdad y competición en este tema de cosas. O sea, ¿cómo ves tú, de cierta manera, el contexto geopolítico a lo deportivo en tema de que las otras sociedades, mismo Bélgica, por ponerte un ejemplo, han crecido como Ujú. selecciones y que ahora son mucho más competitivas que antes? Ah, creo que lo Canadá. que pasa es que se han desarrollado. A ver, primero, cuando hablamos a nivel global, se han desarrollado estructuras. No estamos cazando talentos, estamos desarrollando estructuras, estamos formando seres humanos que son deportistas. Eso, o sea, para mí, digamos, una de las grandes contradicciones es que Noruega sea el único de los países nórdicos que no ha participado en un gran torneo, teniendo a Haaland y a Odegaard, ¿verdad? Todo el resto, sin tener a dos cracks de ese tamaño, han jugado mundiales y Eurocopa. Inclusive Finlandia, que nunca había clasificado, clasificó al pasado, incluida, digamos, Islandia, ¿verdad? Pero tienen estructuras de inclusión social, de educación, de planificación infraestructural para combatir el invierno. Mismo que ha pasado en los países asiáticos. Países asiáticos tienen mucha interacción con el fútbol alemán, de tecnología, de formación de entrenadores. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece tan distinta es que en la liga coreana todos los entrenadores son coreanos, pero tienen este nexo para poderlos formar en Europa, me parece que en Alemania. Mientras que Japón hace lo contrario, dice, no, no, está bien, formemos a los entrenadores japoneses,
pero hoy nos gustaría que venga gente de todas partes del mundo para nutrirnos, que es un poco el modelo Premier, es decir, lo que menos hay en la Premier es entrenadores ingleses. La Premier crece a partir de la llegada de eh, Wenger y Mourinho. eh, Hoy está Guardiola, hoy está Klopp. Es decir, pero cuando tú te pones a ver la Premier, dices, claro, tienen a los mejores entrenadores de todas partes del mundo, por ende la liga va a nutrirse, la liga va a crecer. Yo creo que las ligas crecen a partir de quién dirige en ellas. Los jugadores son importantes porque son los que te dan la, el presente, pero a largo plazo el entrenador es el que te deja la marca en la liga, en la estructura, en el desarrollo, porque nosotros comenzamos con Dusan. No ganamos nada con Dusan, pero comenzamos con Dusan en Ecuador. Ujú. Comenzamos con Dusan. Y cuando los entrenadores nacionales alguna conexión con Dusan tuvieron, sea como jugadores, sea como scouts, sea digamos, los entrenadores nacionales de la década pasada. Los actuales ya Guillo quedan un Torres poquito muy... Garcés y ellos. Sí, no sé si se está pensando en Carlos Sevilla, pero no sé si Carlos Sevilla tiene algún punto de conexión con Dusan. Pero, pero eso. Entonces tienes todo este desarrollo y después tienes las, las instituciones tipo Independiente del Valle, que te hacen un trabajo macro y que no necesariamente son los grandes clubes, porque siendo países vendedores como los nuestros y esos clubes obligados a ganar semana a semana, terminan comprando, hipotecando su economía, pero peleando por los títulos. Por ejemplo, yo veía el tema del fútbol argentino. O sea, también hay situaciones totalmente fortuitas, ¿verdad? El tema del fútbol argentino. Argentina aumenta a 30 equipos. Situación loca y descabellada. Poco planificada. Pero hay mucha gente que sale campeona del mundo que terminó siendo beneficiada por esa situación. Tomo el caso de Enzo Fernández, un crack. Creo que no lo va a discutir nadie. Enzo llega a la primera de River en un momento donde era uno de los mejores River de la historia. No había lugar, no había espacio. Pero como Argentina tenía 30 equipos, había equipos que no tenían planteles y estaban desesperados pidiendo jugadores prestados. Y los prestan a Defensa y Justicia. Y la rompen Defensa y Justicia. Y como la rompen Defensa y Justicia, vuelve a River al final de su préstamo y se convierte en un hombre importante. Enzo Fernández, campeón del mundo 2022, hubiera existido si Argentina no hubiera aumentado a 30 los clubes. Mm. Posiblemente no. Y estamos hablando de una situación totalmente lógica y no ilógica y poco planificada. Qué buen contexto, no había pensado en eso. Ese me acuerdo que debate existía antes en la época de Carlos Grueso, cuando decían, si tuviéramos un Carlos Grueso en la selección, si es que la norma del juvenil no hubiera sido obligatoria, tal vez nunca lo hubiéramos visto. Cosas así. A veces los contextos traen estos, sacan estos jugadores que no hubiéramos visto de otra manera. Exacto, exacto, sí. Pero digamos, el otro día tuve una discusión porque decían que es mentira que el fútbol sea emparejado, porque los que ganan siguen siendo los mismos. Yo no entré en el detalle, no sé por qué no me metí en el detalle, pero yo le decía que yo pensaba que no, que sí se ha emparejado. El problema es que aquellas potencias que han tomado medidas similares a los países emergentes se han mantenido como potencias. Y aquellas potencias que no han tomado medidas como los países emergentes son las que hoy no están compitiendo y no están ganando. Volvemos al punto. Brasil cada día es menos potencia. Brasil puede seguir siendo el más fuerte del continente. Abro preguntas porque claramente Argentina lo ha dominado en los últimos años, pero, pero a Brasil no se le puede parar de igual a igual a Francia. Mm. Brasil no se le puede parar de igual a igual a Inglaterra. Países que hubieran hace 5 años se hubieran aterrorizado en frente de Brasil. ¿Quién nos dejó fuera? Hablo en plural porque hablo en la eliminatoria, pero ¿quién dejó a Perú fuera del Mundial? Australia. Australia, uno de los países que más ha crecido futbolísticamente desde el 2006.
¿Quién le ganó a Alemania en el Mundial pasado? Corea, otro país que ha crecido tremendamente. Y es más, no fue Corea el que dejó, fue Uruguay. Creo que sí. Ahí sí, ese partido no lo recuerdo muy bien, pero también recuerdo lo que le hizo Japón a la España. Entonces, Ahí tienes el crecimiento del fútbol asiático. Y cuando todo el mundo miraba al África subsahariana como el futuro del fútbol, resulta que los países del norte de África dijeron, espérate, nosotros también somos África y también tenemos nuestro estilo. Y está Marruecos semifinalista. a locura fue eso. Ahí hablando de ese mundial, Jaime, aquí vamos a empezar a hacer una transición a algo que, bueno, es otro de tus grandes logros profesionales, todo lo que estás haciendo ahora en la MLS. Y justamente coincide que, bueno, en el 2010, en el 2022 del año anterior, por fin Lionel corona una carrera histórica y, bueno, queda campeón del mundo. Acto seguido, yo recuerdo que no es que fuiste crítico, pero de cierta manera dijiste que te había decepcionado la decisión de Messi de brincar de Barcelona a París, porque no era mucho un reto. Y también hablabas de Cristiano, que en ese entonces vuelve al Manchester y más bien fue una decisión loable y de admirar. Ahora en 2023 tenemos estos dos cracks. El uno se fue a una liga completamente baja, como en el caso de Cristiano Ronaldo, y Messi llega a Miami para algo que puede ser el futuro o la génesis o la raíz del crecimiento de una liga que va a convertirse en top de aquí en 10 15 años. Tal vez yo lo veo así. Cuéntanos un poquito, estando ahí, primero también esta transición a la MLS, tú como periodista, y todo lo que ves ahora con el efecto Messi. En un momento donde el fútbol o donde el mundo del fútbol comenzaba a ver a Estados Unidos como la sede, como la casa del fútbol de los próximos 3 4 años, ¿verdad? Porque entre Copa América, Mundial de Clubes, Mundial de Mayores, la candidatura del Mundial Femenino, que me sorprendería que no la ganen Estados Unidos y México y Canadá, y, Olimpiadas también, ¿no? y Olímpicos, correcto, donde todo el mundo comenzaba a mirar a Estados Unidos como diciendo, ¿dónde comenzamos a mirar el fútbol en Estados Unidos en estos 4 años? Eh, Messi dijo, acá estoy, venime a mí, yo voy para allá. Y directamente toda la atención vino para acá. Y que la MLS es para mí una de las mejores ligas del mundo a día de hoy. Su crecimiento es tremendo en los últimos años. Y que la llegada de Messi ha logrado y seguirá logrando que la gente lo valore como tal. Porque hay tres hombres o tres extranjeros tremendamente importantes en el fútbol de los Estados Unidos. Pelé, pero Pelé vino a fundar una liga, no había liga, Pelé vino a fundar una liga. Beckham, Beckham llegó a que globalmente se conozca de la liga. Y después Messi, que está logrando que el mundo conozca de la calidad de la liga. ¿A qué cambia esto entre Beckham y Messi? Cuando llega Beckham, la liga tenía 10 años. Y quien sintonizaba para ver a Beckham, iba a ver a Beckham, iba a ver un Galaxy plagado de estrellas, pero lo que había alrededor, el resto de equipos, el nivel futbolístico no te iba a atraer. Había crecido mucho, pero no te iba a atraer, viniendo de ser fanático del fútbol europeo, ser fanático del fútbol sudamericano. La gran reflexión del futbolero que ha sintonizado para ver a Messi es: qué buen equipo que es Cincinnati, oye. Oye, qué bien que juega Columbus. Oye, Nashville es bueno. Y me parece que ese es la conexión, el cambio, ¿verdad? Que te genera. Que sigues sintonizando para ver una gran estrella, como pasa en cualquier liga del mundo, pero que al que le guste el fútbol se encuentra con que hay mucha calidad alrededor. Cosa que no pasó hace 10 años, no más de 10 años, cuando llegó Beckham. Ahí quiero dar dos menciones de honor a esos tres jugadores que pusiste. Uno no duró mucho, pero para mí es demasiado crack. Zlatan.
Y cuarto, Eduardo el Tanque Hurtado, por lo menos para nosotros. El tipo hasta ahora lo recuerdan en Los Ángeles y en el Sí, sí, sí dejó su huella. ¿no? Y ahí está Octavio Zambrano, que fue entrenador acá Bien. mucho tiempo. Y Sí. entrenador de Canadá también, no, no cositas. Bueno, él armó la selección que después fue al Mundial, Ujú. de Canadá que después fue al Mundial. Y Pero un poco esa es la cronología. ¿Y qué pasa? Esto es más una teoría mía viviendo acá y viniendo de acá, ¿verdad? Viniendo de afuera. El consumo del deporte en Estados Unidos es muy distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad? Tú eres hincha de Barcelona. Tú te levantabas a la mañana, prendías televisión y veías al Barcelona de España. Acababa el Barcelona de España y veías a la Roma. Y después jugaba Barcelona, tu Barcelona. Y después jugaba River y veías a River. Entonces tu zapping era fútbol de un lugar, más fútbol de otro lugar, más fútbol de otro lugar, más fútbol de otro lugar. Acá, la gran pasión son los equipos de las ciudades. Entonces tú lo debes conocer en Los Ángeles. El zapping en Los Ángeles es, vemos a los Dodgers, después vemos al Galaxy, después vemos a los Lakers y a la noche vemos a los Rams, ¿verdad? y Tu ahora con zapping es, el tráfico, como le llaman, el clásico con el LAFC. claro, pero tu zapping era, o el zapping es un poco más, es los distintos deportes de los equipos de la ciudad. En el básquet cambia un poco, porque el fenómeno Jordan genera que todo el mundo vea a los Bulls, no solamente los hinchas de los Bulls. Y eso genera que la gente se vuelva muy aficionada al básquet en general, más allá de tener un equipo. Y que yo creo que eso es un poco lo que dejará a Messi en el paso del tiempo. Que como hay gente aficionada a cualquiera de los otros 28 equipos de la MLS o que es aficionada a equipos del fútbol internacional, pero que está viendo al Inter Miami por ver a Messi, se va a volver aficionada al fútbol, no solamente al equipo con el que tiene una conexión. Esa es mi teoría. No, y la comparto. Yo creo que por eso sí lo dije en esa pequeña intro que di. Veo como la génesis de lo que va a ser ese cimiento para de aquí en unos 10 15 años, que de lo que tengo entendido y escuchado, ese es el objetivo de la MLS. Y tú que estás ahí adentro, de cierta manera tal vez lo puedes corroborar. O sea, es que no es que, ok, solo vamos a tener una estrella por una sola vez y eso es todo. O sea, tienen la ambición y como el roadmap de querer hacerlo una liga top. O sea, ese es el objetivo macro de la MLS. Sí, a ver, y creo que lo ha logrado. O sea, el hito de la MLS el mundial pasado fue tremendo. Fue la selección, la liga que tuvo representados en más selecciones y fue la sexta liga que más jugadores prestó o tuvo, digamos, en el mundial. Entonces, la MLS ya se ha convertido en una liga de destino para casi todos los jugadores, o para jugadores de casi todos los países de América. Y tú para ser una de las mejores ligas del mundo, primero tienes que ser la mejor de tu continente. Y creo que el hecho de que vengan de tantos países ya te pone en esa discusión. Agradecerte, aquí tengo la copia de Tercer Arquero, el libro de Jaime Macías, me encantó leerlo. Es una mezcla, Jaime, de sí, de la narrativa desde tu experiencias de vida, pero también una especie como de guía de cómo prepararse, no solo para el periodismo, para los obstáculos profesionales, sino también para la vida. Y es muy lindo ver ese arco en la historia de al inicio, ver a este niño que primero se encuentra con un tractor y todo eso le llama la atención y le empieza a gustar de cierta manera las tuercas, las ruedas, los motores. Y después una cosa lleva a la otra, después terminas siendo tercer arquero del Club Sport Emelec, y después también terminas en el periodismo deportivo. Cuéntanos un poquito de cómo fue este proceso de tercer arquero, que salió ya hace un par de años, si no me equivoco, y todo lo que conllevó este hito en tu carrera. A ver, el proceso creativo, que no es creativo, sino es más vale un proceso de reflexión, ¿verdad? Yo tengo 32 años en ese momento.
y llego a la conclusión de que quizás los objetivos profesionales que yo me había marcado, o casi todos los objetivos profesionales que yo me había marcado, los había cumplido a los 32 años y que todo había sido tan rápido que por momentos yo no entendía cómo había llegado a esa posición en la que estaba. Es decir, quien quiere dedicarse a esto, eh, trabajar para un medio internacional en un país como Estados Unidos, transmitiendo todos los fines de semana la mejor liga del mundo en ese momento, la Liga Española, con el Real Madrid y el Barcelona todos los fines de semana, con Messi y Cristiano todavía en los equipos. eh, Era un sueño, pero al mismo tiempo era una situación que ya con una experiencia en estos medios en los medios de comunicación entendías que eso podía llegar a su fin y por situaciones que estaban fuera de tu control, porque esta es una industria que cambia constantemente, ¿no? Te pasará a ti, me pasa a mí, le ha pasado a todo el mundo, que muchas veces la gente ve de afuera y dice, qué profesión maravillosa que tienes. Y sí, la verdad, es una profesión maravillosa, pero cuando uno ve hacia adelante hay más incertidumbres que certezas, porque vamos con contratos, vamos con proyectos, vamos con derechos, vamos con novelas quienes se dedican a ese rubro, Dependes de y que sponsors muchas veces. exacto, y que a veces no, es muy difícil pensar qué viene por delante. Cuando miras hacia atrás, sí, no tienes una sola queja, ¿verdad? Pero cuando miras para adelante es donde siempre tienes estas dudas. Y yo empiezo a escribir porque digo, yo no sé qué sigue y necesito saber cómo he llegado acá tan rápido y cómo he cumplido estos objetivos para entender qué viene para adelante. Yo siempre digo que hay que ver para atrás para entender el presente, y de así poder ir hacia adelante. Entonces, Shirley Estrada, que es la editora del libro y quien me ayudó a escribirlo también, le dije, mira, yo no sé si acá va a salir un libro o no, y esto yo lo quiero arrancar como un proceso, digamos, de reflexión mental, si vale el término, Catarsis seguramente también de soltar que exacto, tenía. de catarsis, y no sé cómo se va a llamar. Y una de las cosas que me acuerdo que ella me dijo claramente, me dijo, lo último que vas a saber es cuál es el título. Hmm. El título, el libro va a decir cuál es el título. No podemos empezar por el título. Perfecto. Confío en ti. Y arrancamos un proceso de básicamente de catarsis. Y al final, yo termino el libro diciendo tengo que renunciar al lugar donde estoy. Termino el libro diciéndome a mí mismo tengo que renunciar al lugar donde estoy. Y me acuerdo que terminé el libro y el día siguiente renuncié. Porque era como el ciclo que entendía que había que cerrarse. El libro me decía a gritos que tenía que cerrar ese ciclo. Wow, eso no sabía. Wow, qué loco. Es que, claro, seguramente en ese proceso de introspección en el que fuiste a lo largo de escribir un libro, claro, seguramente dijiste, ok, a mis 22 años, Mundial Sudáfrica, como dices, o sea, se me dio un montón de cosas muy, muy rápido. Después me voy en el 2015 a Estados Unidos, ahora estoy en una cadena grande transmitiendo estos partidos y sigo siendo joven, o sea, como que necesito más y seguramente fue parte de ese proceso de ver hacia atrás que te llevó a esa decisión. Sí, y todavía me pasa, ¿verdad? Porque que no hago conciencia, digamos, que vengo en edad mucho más atrás que mucha gente en muchos ámbitos, ¿verdad? Y mi esposa es la que siempre me dice, acuérdate que somos los menores de acá, ¿verdad? Porque generacionalmente también a ella le pasa, ¿verdad? Digamos, yo soy de la edad de las madres de los compañeros de mis hijos, en esa diferencia de que el hombre normalmente es mayor y la mujer es menor. Entonces, ella también es bastante menor que digamos, el grupo social o de oportunidades, de actividades laborales, lo que sea, en el que circulamos, porque todo pasó muy rápido, ¿verdad? Y es una carrera así, digamos. Nosotros sabemos que esta carrera, cuando digo nosotros, te incluyo, ¿no? Arrancas y a veces cuando arrancas todo es muy rápido y uno lo que intenta forzar es estabilizar el barco, pero es como que sigue subiendo, como que sigue subiendo y tú no quieres subir tan arriba porque tienes el miedo a que te dé un poco de vértigo, lo que quieres es un poco de estabilidad. Ujú. El que llega también muy Y rápido al sol se quema. exactamente, pero también son oportunidades que sabes que si no las tomas no van a estar. Y después cuando el barco se estabiliza, dices, "Uf, se estabilizó", y empiezas a extrañar un poco ese vértigo de cuando todo cambia rápido, de cuando todo va muy rápido. Entonces,
es un ejercicio, ¿verdad? De estar siempre tratando de aprovechar todo, de no decepcionarse y entender por qué cuando algo no pasa, no pasa, y, y tratar de, una vez que se estabiliza, entender que esa adrenalina que sentías algún día no la vas a sentir siempre porque el barco se ha estabilizado. Por algún mérito tuyo se ha estabilizado, pero se ha estabilizado. Hay algo que seguramente, porque veo que o sea, también tienes mucha humildad viendo hacia atrás tu carrera, los hitos y todo lo que has conseguido, pero no está de más traerlo a colación en esta conversación. Por ejemplo, está en el libro, es más, en el prólogo de Diego Arcos o de Don Vizca, y lo pude conversar con Andrés Larriba cuando lo tuve acá en el podcast. Y hablábamos de ti en un fragmento de esa conversación, porque él, de cierta manera, cuando se va a Guayaquil y también empieza a entrar en el periodismo deportivo, me dijo como que fuiste la primera persona que le dio una oportunidad cuando hiciste tu programa en The Blue y todo. Entonces él decía, Jama es una locura porque el tipo la tenía clara desde siempre. O sea, él estaba 10 pasos adelantado. O sea, él sabía, no, que el inglés, que tengo que dominarlo, y ya estaba practicando en eso, que tengo que ir a hacer esto y que lo hacía. Entonces, eso también muestra un lado que tal vez eres muy humilde en no hablarlo, pero o sea, siempre tienes como que eres ambicioso, pero también te preparas a tope y haces todo lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres. Y creo que tiene que ver con que, digo, a ver, cómo lo pongo? A mí creo que lo mejor que me pasó fue haber metido en el fútbol y no ser bueno. Porque yo me di cuenta cuando entré al fútbol que quizás los mejores entrenadores que había tenido no habían sido nombres extremadamente destacados en su época como jugador. Mm. Y si tú te das cuenta, cuando nosotros hoy vemos los grandes entrenadores de la época, ¿qué grandes entrenadores de la época a ti te generan un debate de decir, ¿este fue mejor jugador o fue mejor jugador? ¿Fue mejor jugador o es mejor entrenador? Sisu, pero de cierta manera como técnico no es que me guste mucho su estilo. No, y sabes que Sisu todavía, y yo creo que hay dos nombres, el uno es Johan Cruyff, que creo que es Mm. el hombre del debate, ¿verdad? Es el único gran nombre del debate, el único nombre que no tienes un, ok, eh, pero tal cosa, ¿verdad? Y creo que Sisu creo que es el mejor entrenador posible, o ha sido el mejor entrenador posible para el Real Madrid, o para ese Real Madrid. Y Sisu, a pesar de que tiene tres Champions, igual en ese análisis, si Sisu fue mejor jugador o mejor entrenador, digo, a verlo con, ni siquiera con otro equipo, con otro plantel del Real Madrid, ¿verdad? Eh, y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta y digo, claro, el genio a veces no sabe cómo lo hace, por ende le cuesta enseñarlo. El que se hizo entiende cómo lo hace, porque lo ha aprendido, y es más fácil transmitirlo. Volviendo a esto, creo que yo, de las cosas que he hecho, en la que menos talento he tenido, es justamente en ser arquero. Empiezo a darme cuenta que hay tantos pequeños detalles alrededor, tantas pequeñas cosas que uno puede mejorar, que uno puede trabajar, que uno puede hacer para poder crecer, que el rato que empecé a hacer algo para lo que tenía más talento que para el arco, que no era fácil, no era difícil encontrar eso, como que me quedé con esa mentalidad de los detalles. Y lo mismo me pasaba en la época en la que corría autos, ¿no? Una décima es una décima, y es una décima te puede hacer o ganar la carrera o que quedes una décima más cerca del otro. Ujú. Y esos pequeños detalles es como que me quedé con esa mentalidad y a medida... Por eso yo tuve la suerte de que fue a la inversa, ¿verdad? Yo no fui talentoso en lo primero que hice. Creo que fui talentoso en lo último que hice y me quedé con todas esas, con esos mecanismos, digamos, con esos detalles de cosas en las que no era tan talentoso. Es importante ese mindset, como acabas de decir, de así sea de décimas o pasito a pasito, baby steps, ir mejorando, que va de cierta manera también con libros como Hábitos Atómicos o cosas que alguien puede mentalizarse de ir mejorando un por ciento diario y eso se va a hacer una bola de nieve eventualmente. Pero si hay otra cosa que también puede ser un hábito positivo que te dejó el tema del fútbol y que sí te he escuchado que lo has hablado, es el hecho de la paciencia. Porque hermano, o sea, ser tercer arquero. Dios mío, o sea, tienes que realmente ser paciente y eso es muy difícil para muchísimas personas, incluyéndome. Pero para mí también. Lo que pasa es que lo cuento con la historia contada, ¿verdad? Con el periódico del lunes es más fácil.
Claro, con el periódico de lunes es más fácil. Y creo que, a ver, hay una época en la vida donde uno está aprendiendo todos los días y uno no es consciente de que está aprendiendo. Yo creo que ahora no sé, quizás pasado los 30 uno dice, mira, qué, qué bueno que me tocó trabajar con Paul que aprendí esto. O mira qué bueno, qué bien que me vino esta situación porque la aprendí. Y cuando tienes 15, 16, no estás para hacerte exámenes de conciencia, de mirar atrás y decir, no, mira qué bien que me vino que no jugué. No, Mm. no estás pensando en eso, ¿verdad? Y al final creo que también es tratar de acomodar y de sacar qué sacaste, qué es lo mejor que puedes sacar de cada situación. Y el tema del arco es una situación interesante porque es una posición donde los roles son fijos. Entonces, tus expectativas son más reales, tus expectativas son más, sí, son más tangibles. Y que al final a veces me cuesta a mí ahora cuando estoy en una situación en la que no tengo un rol fijo, en la que no sé cuál es mi rol, no sé si vengo acá a ser el último de la fila o al del medio o el primero y que necesito que me lo digan, necesito que me digan, Jaime, Paul, Pedro y Juan están por delante tuyo en nuestra rotación. Y yo lo voy a aceptar. Lo que te come un poco la cabeza es cuando no sabes que estás en esa situación. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De que, claro, así como muchas cosas positivas se me estructuraron en esa época, también me quedó esa estructura de saber que, de necesitar que me digan, esto es lo que esperamos de ti, esta es tu posición, este es tu rol, ¿verdad? Y, y te vas dando cuenta cómo increíblemente has quedado marcado por algo que pasó hace mucho tiempo y que no creo que sea el único que le pase. Es decir, creo que todos tenemos una metodología de trabajo o un cableado interno de cómo crecimos o qué crecimos haciendo o quienes nos, digo, dirigieron, no por hablar de fútbol, sino porque alguien nos dirige en esa época. Ajá. Es muy cierto. Y en este caso, cuando eras el tercer arquero, por ejemplo, en el Club Sport Emelec, ¿cuál era tu función? O sea, ahorita ya viendo hacia atrás, ¿cuál crees que era tu función ahí en el equipo? También de cierta manera estuviste en una preselección nacional antes de un sudamericano, pero ¿cuál era tu rol en el equipo? ¿Cuál sientes ahora viendo hacia atrás que estabas ahí para, no sé, ayudar al estado anímico del equipo, para apoyar a los otros dos arqueros? ¿Qué es lo que hacías? Creo que el tercer arquero tiene un rol único, ¿verdad? Que es el último que va a jugar. Si el suplente juega poco, imagínate el tercero. Entonces, al no tener, digamos, ese enfoque único en la disputa de una posición, sea porque le quieres quitar el puesto al que está delante, o sea porque no quieres que el que está atrás te lo quite, creo que tienes un rol un poco más de de equipo, ¿no? De poder ver estos pequeños duelos internos, de poder ver que esos duelos sean lo suficientemente ásperos para que el equipo crezca y compita internamente, pero que no sean tan ásperos como para que afecte, ¿verdad? Al equipo. Y también, digamos, yo tengo una particularidad que es yo siento que yo nunca fui joven. Digamos, yo pasé Eres un alma clásica, según tú. o sea, yo siento que yo maduré más tarde que mis amigos de colegio. Es decir, yo jugué creo que fue el último que jugó con los carros en el piso. Y fui el primero que empezó a pensar en qué, cómo y cuándo. Entonces, como que Mm. pasé de niño a adulto sin esa transición intermedia. Entonces, creo que también en esa época yo sí era un poco más maduro que, El promedio. que el promedio. Entonces, tratar un poco con ese ejemplo, de qué hacer, de qué no hacer, de, de qué no hacer un día antes de un partido, de cómo comportarse, eh, de cómo vestirse, jamás he sido un ejemplo. Hasta el día de hoy no sé cómo vestirme bien. Si ahora te dicen cómo me pongo una camisa, me pongo una camiseta, ¿qué me pondré? Pero bueno, pero tratar un poco de eso, ¿no? De ayudar en lo que se necesite, de poder dar un ejemplo de cómo,
de cómo es un deporte individual, colectivo y que el equipo está siempre por delante. Y bueno, eso nos lleva un poco también a lo que está pasando el día de hoy, o sea, todas esas cosas que has venido trayendo. Pero en el Emelec de esa época, porque obviamente la gente puede entender a tercer arquero por poco entrenaba en otra cancha o no entrenaba con el equipo, pero entrenabas con el primer equipo, si es que no me equivoco, si no me puedes corregir. Pero si es que lograste entrenar con el primer equipo o en esa época, en tu paso por Emelec, ¿con qué jugadores, cuál fue la camada con la que tuviste que entrenar? A ver, era una época en la que Melec tenía muchos problemas económicos. Entonces, yo era tercer arquero de la 20, más allá de que fui suplente por situación anecdótica de un partido. Eh, pero los tres arqueros de la 20 entrenábamos con primera. Primera entrenaba con seis arqueros. Y había muchos jugadores de la 20 que estaban ya en la dinámica del primer equipo justamente. Primero porque hablan de juvenil y segundo porque Melec no tenía plantilla. Es decir, Melec tenía un 11 o 12 titular, porque creo que eran 12 jugadores así de primerísimo nivel, y el resto eran todos los que venían de abajo. Entonces, los que venían de abajo, eh, dos mundialistas, Ángel Mena y Jaime Ayoví, que son grandes amigos míos todavía. Ener era menor, Ener venía más atrás. Ener es 2 años menor que nosotros, me parece, 3 años menor que nosotros. O sea, tú estabas en, Eh, en la que Ener, él todavía, cuando llegó, que dormía en el estadio Cacapo, él vivía ahí. O sea, ¿a ti te tocó esa parte de Ener o no? él llegó justo cuando yo ya me iba, Mm. digamos. Que me parece, a ver, si lo veo en Wikipedia lo resuelvo, pero me parece que Ener es mayor que Gaibor, pero Gaibor jugaba un año más arriba. Porque, por ejemplo, Mena es un año menor que yo, pero él estaba una categoría más. En esa época, no sé cómo sea ahora, pero en esa época las categorías iban de año par en año par. Mm. Entonces, por ejemplo, el que tenía 17 años ya no podía jugar en la 16, no había 17, entonces tenía que ser lo suficientemente bueno para que juegue en la 18, por ejemplo. Ujú. Entonces, me parece que Mena era, digamos, de esas categorías que tenían como un año en el medio. Pero después era el primer equipo dirigido por Torres Garcés, que era una maravilla cómo jugaba ese equipo. Elizaga era el arquero, el segundo año de Elizaga, el mejor Elizaga. Eh, Estaba Cristiano Boga, estaba el colombiano Rivera, estaba Wow. Armando Paredes, estaba Marcos Montaini, estaba Escalada en su mejor año de los dos, todavía grandes amigos, igual que Marcelo. Me parece que Marcelo está en Argentina, entonces cruzamos por WhatsApp mensaje de vez en cuando. Escalada es mi Perdón vecino, te por... cuento. Pequeño paréntesis. Vive al 2. Bueno, yo vivo en Los Ángeles, pero cuando estoy acá en Ecuador, en la casa Sí, donde crecí, donde está el estudio, él vive 2 casas al lado mío en el mismo conjunto. Siempre lo veo entrar y salir. todavía hace las medialunas la esposa, creo. No tengo idea, pero siempre Sí, lo veo sí, sí, entrar y pregunta, salir. anda a Imagínate los comprar, hijos de anda a todo. comprar. Sí, sí. Así que, bueno, ese era un equipo. El equipo era un equipo extraordinario. Para mí es de los equipos que mejor han jugado al fútbol en el fútbol ecuatoriano en los últimos años. Y un poco esa filosofía de Torres Garcés, donde todo se entrenaba con pelota, obligaba a que nosotros, los arqueros de la 20, estemos entrenando con Alex Ceballos, que es el preparador arquero del equipo de primera, porque todos los ejercicios de ese equipo se hacían con pelota. Todos los trabajos se hacían con pelota. Entonces siempre necesitabas un arquero o varios arqueros para que los puedan hacer. Qué increíble. Uno de los que, todos los que nombraste, me acuerdo de Rivera. No sé si es que en la historia de Melec será infravalorado o solo soy yo, pero a mí me parecía cada que lo veía, yo soy hincha de Barcelona. Entonces yo cada que lo veía lo sufría porque me parecía un jugadorazo. Entonces no sé si es que la hinchada de Melec le da el valor que tuvo, pero a mí me parecía un crack ese colombiano. Sí, lo que pasa es que era un equipo, como te digo, un equipo que eh, era quizás el peor momento económico de Melec Mm. y que por ese mismo motivo ese equipo duró un año, básicamente, ¿verdad? Porque tenía mucho jugador a préstamo, tenía mucho juvenil que después era casi imposible retenerlo y, y claro, nos quedamos todos en la memoria con ese equipazo que estuvo a nada de ser campeón, que jugaba de forma maravillosa, pero que era muy difícil para Ferdinand Hidalgo, en ese momento el presidente, poder retenerlo para el siguiente año, porque
porque los contratos se acababan, porque los jugadores eran a préstamo, porque los valores con los que estaban firmados muchos juveniles no, no los podían renovar por un valor más alto, al punto de que ese equipo al año siguiente casi desciende, terminó, me parece que noveno 2 veces. Es verdad. Es verdad, y ahí entra una transición de cierta manera en tu vida y en tu carrera. Y por favor, nuevamente, cualquier cosa que diga, corrígeme si me equivoco, porque yo solo estoy lanzando aquí hechos como que fueran verdad, pero si en algo me jalo, me corriges. Pero cuando estabas en Emelec, viene esto de que por cosas de la vida y del destino empiezas en Cable Deportes, o sea, empiezas a transmitir o a hablar de Fórmula 1. Entonces ahí de cierta manera empiezas a dar tus primeros pininos en la televisión y ahí viene este punto en el que te dicen, oye, pero no estás tú en el Emelec, o sea, tienes por poco que decidir o elige, brother, no puedes hacer las dos. ¿Te pasó algo así o cómo fue? Digamos, más o menos, es una época bastante confusa porque pasan muchas cosas en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Yo a los 15 años, justo alrededor de la época en la que comenzaba a entrenar en Emelec, termino transmitiendo una carrera de Fórmula 1, el Gran Premio Malasia del 2004. Yo siempre, a mí siempre me atrajo el tema de televisión, pero relacionado con el automovilismo, que es el deporte que a mí me apasiona. Pero siempre pensando como cómo yo me gano la vida transmitiendo automovilismo en Ecuador. Eh, y siempre pensé que si yo hacía eso era un hobby, era un extra, ¿verdad? Era básicamente porque me gustaba. Y siempre intenté forzar ese tipo de situaciones, pero porque lo veía como un hobby. Esto pasa en Canal 1. Después yo estoy en Caravana Televisión haciendo unas previas de Fórmula 1. También, situación, digamos, impulsada. Miguel Martín y Casa me abrió las puertas, pero impulsado un poco por mí también porque me gustaba hablar de automovilismo y porque quería en algún momento transmitir automovilismo. Ya en esta época ya jugaba en Emelec. Y, y en ese momento hay un productor que, bueno, se da la situación que yo termino yendo al banco de suplentes. Vino un productor y me dice, oye, me dice, había uno con tu nombre en el banco de Melec. Y le digo, no, le digo, era yo, le digo, me tocó ir a mí. No, me dice, ¿cómo vas a ser tú? No sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba tan enfocado en el tema este de jugar y de creer que podía llegar a ser profesional, que yo no andaba diciendo, este yo juego en Emelec, yo juego no sé qué. Sobre todo cuando no tenía ningún ámbito de ninguna conexión. El uno era televisión, automovilismo y lo otro era eh, fútbol en Emelec. Entonces empieza esta discusión y me dice, pero ven a hablar de fútbol con nosotros, y si estás ahí. Y yo entre mí dije, no, no, no puedo, le digo, porque yo estoy aquí haciendo una cosa y yo allá hago otra cosa. No tiene, no, lo que hacemos no tiene ningún conflicto. Si lo llevamos a otro, va a tener un conflicto. Yo no era un jugador profesional, pero yo estaba en dinámica del primer equipo. Yo sabía todo lo que pasaba ahí adentro. No estaba bien que yo vaya a sentarme a hablar de fútbol. Pero jamás pensé en dedicarme al fútbol porque yo estaba seguro que iba a ser profesional. En dedicarme a la transmisión de fútbol porque yo pensé que iba a ser profesional. Y a medida que empiezo a darme cuenta que no iba a ser y que no iba a llegar y que tenía que encontrar otro camino, es como que se me conectaron dos puntos que jamás en mi vida pensé que se me iban a conectar, que era realmente dedicarme al análisis y el comentario de fútbol una vez que dejé ese espacio. Y alguien que para mí fue importante en ese camino, en ese tomar la decisión, fue Humberto Pizarro, mi entrenador en Emelec en aquel momento, porque cuando le digo que no seguía, me dice, ¿qué vas a hacer? Yo todavía no tenía claro qué iba a hacer, o creía que no tenía claro qué iba a hacer. Y él lo que me dice, me dice, tú amas esto, me dice. Y ha sido importante para nosotros en este tiempo y conoces muchísimo, me dice. Dedícate a algo que te tenga cerca a lo que has venido haciendo estos últimos años. Y me dio un ejemplo, me dice, yo tenía un exjugador que dejó de jugar, se metió a la medicina y hoy es deportólogo. Y sigue estando cerca de lo que él se dedicó por mucho tiempo. Y, y es como que todo eso que parecían cosas totalmente distantes y ajenas, como que ¡pum! Hicieron clic y dije, bueno.
este es este es el camino. Y acá estamos. Y adelantamos años y aquí estamos. Pero yo me acuerdo, dije cable deportes porque ahí sí también otra vez corrígeme, pero yo me acuerdo que tú eres del 87 creo, si no me falla la Sí, memoria. Soy 89. Entonces yo cuando empecé en la Facultad de Leyes, me acuerdo clarito, fue año 2007. Yo en esa época mi ritual era regresar de la U, prender la tele y ver CD7 toda la tarde. Entonces siempre veía a David Aguirre, Flaco Bustamante. Había un montón de programas que veía, así hasta la noche. Y yo me acuerdo que yo ya te veía ahí o no tenías un programa en cable deportes. no, yo entro a Cable Deportes casi que al menos de un mes después de que decidí dejar de jugar. Ujú. Entonces, Porque claro. en ese, yo la primera vez que tengo un contacto de Cable Deportes, yo todavía estaba jugando, y es cuando Cable Deportes hace toda la reestructuración esta que genera esa programación con el Chino Pérez, de todos los días. Y como a mí me conocían, y el Chino Pérez me conocía porque él había sido el productor de esa carrera de Fórmula Uno básicamente para hacer algo de automovilismo. Entonces ahí es cuando yo un poco hablo con ellos por primera vez, pero realmente no había nada. Yo no podía hacerlo, porque en ese momento, como yo estaba en dinámica del primer equipo, ya no podía estar ahí por tiempos, porque no sabías tus horarios, no sabías nada. Pero cuando decido dejar de jugar, es cuando yo empiezo a hacer prácticas en TC Televisión. TC Televisión es al lado de Cable Deportes, o era al lado de Cable Deportes, ahí es donde me recibe Diego Arcos, y, y claro, todo pasaba en el mismo parqueadero. Entonces, toda esa transición terminó siendo muy rápida. Siempre con Diego como el que me abría las puertas y me guiaba el camino, pero todo pasa muy rápido. Es una época muy confusa porque pasaron en cuestión de 2 meses cosas que en una situación normal hubieran tomado 2 años y que para mí, fíjate, y perdón si me extiendo, pero Dale, lo para eso es el hablaba, podcast. lo hablaba con un amigo el otro día, le decía, a mí me da cuando voy a conferencias y hablo con estudiantes y hablo con gente que quiere ser periodista en cualquier rama, le digo, a mí me da como una sensación de culpa a veces, porque hay, yo te puedo contar absolutamente todo lo que yo he hecho, cómo yo lo he hecho, cómo lo has hecho tú, cómo lo ha hecho cualquier persona, pero en el fondo yo sé que hay un porcentaje de suerte de estar en el momento indicado, en el momento correcto, que eso yo no te lo puedo enseñar porque yo tampoco sé cómo pasó. Es decir, sí, es verdad. Hay muchas situaciones que uno las forza, correcto, que uno trata de posicionarse totalmente, que uno intenta estar preparado para que cuando ese pedacito de suerte se dé, tú puedas demostrar. Pero esa conexión de caminos, yo no te la puedo enseñar porque yo no sé a ver, yo sé cómo me pasó a mí, pero yo no lo hubiera podido forzar. Y todos, absolutamente todos, la hemos tenido en algún momento. Sí, de cierta manera sí, y decir que no sería como tratar de endulzar la historia y querer hacerlo un poco diferente, y es verdad. Pero de cierta manera también a mí siempre me gusta decir cuando la gente trae el tema de la suerte a colación, es verdad, pero también, no sé si fue Séneca o ya lo macheteé, pero fue alguno de de esos grandes pensadores de la época. Y decían que, o sea, la suerte es cuando la preparación se conoce con la oportunidad. Entonces sí, tuviste suerte, pero cuando llegó tu oportunidad estabas preparado. Entonces ahí también entra el otro lado de la ecuación que no hay que dejar de un lado. Totalmente. Es decir, es que todo eso, yo te lo puedo decir. Pues cuando me llegó la oportunidad a los 15 años estaba listo. Cuando me llegó la oportunidad estaba listo. ¿Por qué? Porque soy un obsesivo, porque tengo 300.000 inseguridades, porque tengo miedo a que alguien sea mejor que yo y esa es mi motivación para estar preparado siempre. Eh, porque en toda esta retórica de si quieres ser el mejor o tienes miedo a perder, yo tengo más miedo a perder que ganas de ser el mejor. Mm. Yo tengo más miedo de que alguien sea mejor que yo y por eso hago y me preparo y me esfuerzo y hago los detalles. ¿Por qué? Porque vengo de una situación donde todo el mundo era mejor que yo. Entonces creces con ese así. Yo admiro a la gente que no le importa el resto y que dice que soy el mejor, me da lo mismo. Bueno, cada uno tiene su forma o sus distintas motivaciones, pero en el fondo creo que hay ese cruce de caminos que en algún momento
fuiste sentado al lado de alguien en un avión, se enfermó alguien el día que tú estabas ahí, ¿estás listo para la oportunidad? Sí, esa es tu responsabilidad, ese es tu mérito. Pero no puedes controlar que el señor que iba a hacer el programa se enfermó y fuiste tú. Claro que sí, 100%, 100%. Es una mezcla de muchas cosas. Jaime, hay una cosa que es obvio que lo tenemos que hablar y es hasta visualmente, gráficamente obvio, está en tu background. Podemos ver el casco amarillo, podemos ver que en tu vida, en el libro, en todos lados, siempre hablas como que el automovilismo es mi verdadera pasión, es lo que a mí me mueve las fibras íntimas de mi cuerpo. ¿Qué significa Ayrton Senna para ti? Cuéntanos un poquito de este paso, de cuando lo viste por primera vez de niño, el casco amarillo, que ni siquiera sabías qué carajo era, pero solo veías un casco amarillo y te generó pasión, y todo lo que eso conllevó después de su trágica muerte, después de entrar Jacques Villeneuve, y después viene también eventualmente lo dejas, de ahí viene Juan Pablo Montoya, un poquito de tu paso por todo lo que es la Fórmula Uno y el automovilismo. Para mí, a ver, Senna digo que es mi único, es el único ídolo que yo he tenido. Eh, no sé exactamente por qué después empiezo a intentar aprender que a idolatrar. Cuando yo veo a Senna me genera un impacto de admiración. Y todavía cuando ves videos, te llevas la mano a la cabeza y dices, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo se enfrentaba a, a situaciones no solamente automovilísticas, sino políticas, digamos, de una época? Era una época donde eso era una batalla. Todavía es una batalla, pero creo que es una batalla con más glamour ahora que lo que era, que lo que era antes, ¿no? Y viniendo de que me gustaban las tuercas y me gustaban las ruedas, es decir, alguien que sea capaz de hacer ese tipo de cosas con una máquina, pues eh, te genera admiración. Mi papá fue fanático de los autos siempre. Y claramente así es como yo empiezo a ver eh, las carreras de autos. Henry Taleb, que fue bueno, que es uno de mis mejores amigos, su hijo y el padre, que fue mi Cristian, coach ¿verdad? en karting. Christian es el hermano menor, Henry es el mayor, que es el de mi edad, y Henry padre, que era quien nos guiaba en el karting, pero bueno, casi que lo conozco de toda la vida, desde que comenzamos en el kinder juntos. Entonces siempre estuve expuesto a, a las ruedas, al motor, a las tuercas, y a entender que era grandioso y que no era tan grandioso. Entonces creo que eso me marca un poco eh, la relación con Senna y que a medida que pasa el tiempo, eh, quizás hay cosas que con el tiempo me fueron impresionando más que lo que me impresionaron cuando las vi por primera vez, pero definitivamente me causó un impacto verlo correr cuando era chico. Yo lastimosamente no pude. Mi madre era loca fanática de Ayrton Senna, pero yo no tengo esa conexión. Así como, por ejemplo, pusiste el ejemplo de Maradona. Yo no recuerdo mucho de Senna, pero para mí cuando hizo el click la Fórmula Uno conmigo, en cambio fue Schumi. Y después todos los años de Schumacher, desde Benetton y después en Ferrari, y después la pelea con Häkkinen y todo. Y una vez que Schumacher deja, para mí la Fórmula Uno como que murió. Y de ahí cuando volvió a Mercedes ya no fue lo mismo. Para mí, esa es mi experiencia en cambio con la Fórmula Uno. Sí, a ver, el tema de Mercedes, por ejemplo, el otro día Andrés Ponce me invitó a un programa de él, después de ver la serie de Schumacher. Y me decía, ¿Hamilton o Schumacher? Yo le decía, es que sin Schumacher no habría Hamilton. Ujú. Porque Schumacher armó dos super equipos que dominaron. Lo que pasa es que en Mercedes no le dio el tiempo para cosechar lo que había sembrado. Claro, porque cuando él llega a Ferrari era un equipo que no ganaba nada en años, ¿verdad? Era un equipo Desde que... el 78 con Jody Scheckter. ¿Y 79 con Jody Scheckter, sí. él fue el que traía a Jean todo o él ya estaba en Ferrari? Él arma todo. Él arma todo. No sé si lo trae a Jean Todt, pero a Ross Brown seguro. Él arma todo y que después él es quien arma la estructura de Mercedes que después domina con Hamilton. Es más, Hamilton lo reemplaza a él. Y ahí, bueno, saltando un poco de años, pero bueno, regresando un poquito atrás, creo que fue año 2001, cuando llega Juan Pablo Montoya, de lo que vi en el libro, o sea, te habías como que desentendido un poco después del fallecimiento de Senna, de la Fórmula Uno, después empezaste a ver la Indy.
pero después con el 2001 entra Montoya, creo que fue en BMW, si no me falla la memoria, pero ahí, ¡plá!, otra vez te vuelve a llamar la atención de la Fórmula Uno. ¿Qué tenía Juan Pablo Montoya que te llamaba la atención? Primero que, que era un conocido, digo conocido porque no porque lo conozca él, sino porque cuando hay un momento, digamos, mi conexión con la Fórmula Uno era Senna, no los carros. Digamos, Mm. es la única época en la que yo he visto una categoría por un piloto. Yo veo automovilismo todos los fines de semana y no soy fanático de ningún piloto. Me gusta la carrera en sí, ¿verdad? Eh, y que ojo, es algo que también me pasa a mí con el fútbol. Yo no tengo cariño por ciertos equipos, pero yo prendía fútbol y el que estaba jugando era lo que estaba viendo. No, nunca me generó eso. O sea, sí, soy más un fanático, digamos, del deporte que de un equipo en sí. Eh, Muere Senna, yo tenía 5 años, era la primera vez que yo entendía que era la muerte, y mi única conexión con la Fórmula Uno era él. Yo dejo de verla. No, ahora lo veo y cuando lo leo digo, "Uf, un acto de rebeldía", y no es un acto de rebeldía, era un acto de incomprensión para un chico de 5 años. Pues ya no está la persona que yo admiro, ¿para qué va a ver eso? ¿Verdad? A mí me pasó eso con Eh, Schumacher. exacto. Entonces, dejo de ver y es cuando llega todo el cable a América Latina. Y todo lo que transmitía ESPN en esa época era básicamente lo que transmitía en Estados Unidos, pero con audio en español. Y empiezan a transmitir la IndyCar. Y la IndyCar en aquel momento visualmente era mucho más atractiva que la Fórmula Uno. Hoy la producción de la Fórmula Uno es maravillosa, la entrada y la salida y las tomas y todo. O sea, es decir, las carreras este año no han sido buenas y la realización se ha encargado de enseñarte algo que te llame la atención siempre. Bueno, eso era la Indy en aquel momento. Entonces me empiezo a enganchar con la Indy, me empiezo a enganchar con panoramas mucho más pintorescos, con colores mucho más pintorescos, con circuitos callejeros, con autos mucho más visualmente bonitos en cuanto a la pintura, eh, con los nombres, la aparición de los latinos. En la Fórmula Uno después de escena no hubo latinos, básicamente era Barrichello Mm. y me estoy tratando de pensar, pero estaba Diniz y un par de ¿Massa? brasileños. No, más es después. Ah, después, ¿no? Ujú. Claro, entonces no había latinos. Y me empiezo a conectar. Aparte, los horarios eran al mediodía a la tarde, entonces me empiezo a conectar y ahí es donde a mí me empieza a atraer el tema del comentario, de la transmisión de automovilismo. Entonces, eso viene un poco en esa línea y ahí es donde llega Juan Pablo Montoya. Por eso es que cuando él gana ahí, gana Indy 500, sale campeón, al revés, sale campeón, después gana Indy 500 y pasa a la Fórmula Uno, es como que, bueno, tenía alguien a quien ver. Y me empiezo a conectar otra vez con, con la Fórmula Uno y hoy, bueno, como siempre, consumo automovilismo. Creo que digamos, es el único, es el deporte que más consumo como consumidora, ¿no? Con el fútbol no siento que estoy consumiendo fútbol. Siento que estoy haciendo parte de mi trabajo, que es como mi obligación, ¿verdad? Ver los partidos, saber qué está pasando y eso. La Fórmula Uno es como, o el automovilismo es como, lo voy a ver porque quiero. Con el tema del automovilismo, ya no tanto como espectador, sino como piloto, porque eso también lo hiciste. Entonces hablaste también un poquito de Henry Taleb y por ahí podemos hablar un poquito de karting y todo, pero ¿cómo fue tu experiencia de ser piloto? Y también tengo entendido que también eres piloto aéreo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo haces las dos? No hago las dos, o sea, es más, ahora no hago ninguna. Mira, a la larga, mientras más veo, soy una persona que vive atrás de sus curiosidades. Básicamente, eso es lo que ha sido. Mi problema con el karting es que yo tenía talento para correr con el cuerpo de un arquero. Entonces estaba como que cruzado las dos cosas que hice. Para la una tenía el cuerpo y no el talento, para la otra tenía el talento con el cuerpo. Eh, y mi estilo, digamos, de correr era totalmente opuesto a lo que podría ser Montoya o Senna. Yo era muy aburrido, muy pragmático, muy... Estamos para ganar, ganamos. Estamos para ser segundos, somos segundos. No, siempre pensando, digamos, en la foto de la tabla final del campeonato. Creo que a la larga así soy en todo. Así soy en todo. Así soy en mi trabajo, así soy, digamos... eh, cuando arranco una temporada,
pienso en la temporada completa, nunca en el, nunca en solamente los partidos importantes o en solamente el clásico o en solamente los playoffs. No, es pensar en la temporada completa, pensar en construir a lo largo del año. Y, y eso creo que viene un poco de, de ahí. Y después lo del piloto aéreo, en la universidad había, digamos, un convenio con el aeroclub donde eh, era mitad de precio o había un descuento importante por hacer el curso de piloto y simplemente lo hice porque quería saber cómo se volaba un avión. Digamos, era más una curiosidad, nunca pensé en ser piloto, simplemente quería saber cómo se volaba un avión y hice el curso. Es más, mi licencia, que todavía está por ahí, es una licencia de estudiante porque nunca completé las 200 horas que tenía que hacer para que me den la licencia para poder volar solo, pero tampoco quería volar solo. A mí no me gusta la soledad, no me siento cómodo, digamos, volando sin alguien al lado a quien poderle gritar si pasa algo, así no sepa qué hacer, pero por lo menos sentir el respaldo de que no estás solo. Vamos a entrar ya en la parte, en el último capítulo, por así decirlo, de esta conversación. Y ahí es cuando me gusta siempre con mis invitados como que empezar a hacer el back engineering, como que empezar a disecar o a sacar esos hábitos productivos, esas cosas que los diferencia de los demás o por qué están donde están. Entonces quisiera, en mi curiosidad, porque también soy alguien súper curioso, preguntarte a ti, alguien tan joven, alguien que a sus 22 años ya, boom, mundial, cobertura de un mundial y todo, que lo ha logrado muchísimo en en el ámbito del periodismo deportivo y que, como dijiste en algún paso de nuestra conversación, dijiste, tal vez la gente que nos está escuchando que quiere estudiar periodismo o periodismo deportivo. Entonces tiene que haber mucha gente escuchándote, que te tienen como un referente o que quieren, de cierta manera, seguir tus pasos. ¿Cuáles son esos hábitos productivos que tú tienes? No sé, ¿cuál es tu ritual en las mañanas o en las noches? ¿Qué es lo que tú haces para estar siempre a tope y poder tener un performance buenísimo como lo has tenido en los últimos años? Creo que el macro es seguir tus curiosidades. Es decir, muchas de las cosas que sé, muchas de las cosas que he hecho, no son porque he tenido que hacerlas o porque he necesitado aprenderlas. Es simplemente porque he ido detrás de mis curiosidades eh, al 100%. Eh, y con eso a veces te sirven para trabajo, pero el 90% de las veces más vale te enriquecen intelectualmente y que de rebote te van a servir indirectamente para tu trabajo. Y después la, la preparación, pero creo que hay distintas formas de preparación. Una preparación es aquella que te decía de anda atrás de tus curiosidades, que eso te va a preparar para algo. ¿Para qué? No lo sé, pero en algún momento vas a estar preparado para algo. Y segundo, yo soy muy metódico en mi orden de qué tengo, cuánto tiempo necesito para preparar eso, en qué orden lo preparo eh, y cuáles son los puntos claves. Por ejemplo, hoy día estamos grabando el lunes. Yo tengo partido sábado, partido domingo. Yo hoy en la tarde podía preparar los partidos. Y diría uno responsable, lo está preparando con mucha anticipación. Pero yo me doy cuenta que eso no me sirve, porque parte de la preparación es que lo tengas fresco en la cabeza. Entonces yo prefiero preparar los jueves, viernes, que si bien tengo todos los apuntes, todas las notas, todo lo que tú quieras, pero lo tengo mucho más fresco acá. Yo me doy cuenta que el papelito o las 4 páginas que yo preparo por cada partido, que si yo las hago jueves o viernes, en el partido miraré de reojo 2 veces, alguna cosa que me falta. Si yo las preparo el lunes, todo lo tengo que mirar, porque no está tan fresco en la cabeza, más allá de que fue hecho por mí, que fue preparado por mí, que fue para el mismo orden de siempre. Entonces creo que eso, el ser metódico y la rutina te ayuda, pero al mismo tiempo tienes que ser honesto y conocerte a ti mismo, ¿verdad? Porque las referencias que me sirven a mí, a ti no te sirven. Tú tienes una forma de procesar la información distinta. ¿Qué pasa? Yo soy disléxico y yo tengo un problema. Si yo me olvido un nombre y lo leo, lo voy a leer mal, porque lo estoy leyendo mal. Entonces yo necesito ejercitar mucho mi memoria, porque todo lo que yo hago, lo hago de memoria, porque no lo puedo leer.
al menos a la velocidad que lo requiero. Por ahí tú tienes una facilidad para la lectura tremenda. Entonces te vale mejor tenerlo todo escrito, porque sabes que miras de reloj y lo vas a decir mejor que si lo dirías de memoria. Y ahí es donde uno tiene que conocerse a sí mismo y tratar de aprender de quien tiene al lado, de quien tiene enfrente, porque si esa persona está en esa posición es por algo, algo está haciendo bien, algo ha logrado y algo puedes aprender. Y si tú te conoces a ti mismo, tú sabes qué puedes incorporar de él y qué no puedes incorporar de él. Porque a veces te pasa que hay gente que no le gusta hablar o se pone un poco reacio a un consejo. Y es una persona que no se conoce a sí mismo. Porque si tú te conoces a ti mismo, tú sabes qué de ese consejo tomas y qué no tomas. Pero si tú no te conoces a ti mismo y te dan un consejo, te generan un problema, porque te confunden más. Entonces, conocerse a sí mismo sería mi recomendación. Y también, de cierta manera, ahora entiendo el fuerte de porque eres un hombre de tantos números y estadístico, como bien dices. Entonces tengo dislexia, entonces tal vez parte tuya fue, ok, las letras me van a confundir, me voy a enfocar en los números. Y Es que son ahí, solo 10 números. claro, y eres buenísimo para los números. Entonces, eso es otro buen hábito. O sea, en teoría mucha gente puede ver cosas que tengan como una debilidad, pero si es que le das el cambio de perspectiva, lo puedes convertir en tu fortaleza. Y eso es algo que has hecho. Entonces, me parece súper interesante conocerlo aquí en esta conversación. Y ahora dijiste, Hay otra cosa que me pasa mucho, es que yo confundo entre izquierda y derecha. ah, ¿en serio? Sí, sí, y ustedes fíjense que, digamos, cuando yo hablo de un jugador, me refiero a la parte alta de su pantalla o a la parte baja de su pantalla. O hablo del zurdo a perfil cambiado o del diestro a perfil cambiado. Son Ah. cosas que uno las va manejando. Nunca te digo el extremo por derecha, porque por ahí están jugando por izquierda y lo estoy diciendo al revés. Seguramente te pasó en vivo alguna vez cuando estabas en Ecuador y después Claro, obvio. cambiar. Sí, 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 sí. Se ve Buenísimo. horrible decir perdón, derecha. Porque... Claro, no, hace rato, perdón, lapsus, claro, no, 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 Sí, sí, buenísimo. sí. Buenísimo. Mientras empezaste a decir el tema de los consejos y recibir de alguna persona y tienes que ir filtrando y ciertamente tomar lo que te sirve, entra inevitablemente el tema de los mentores. El tema de los mentores, Jaime, que todos en nuestras vidas, algunos tienen la suerte de tener a alguien de carne y hueso al lado, que es el mentor que lo lleva debajo de su brazo y le guía y le enseña el camino. En mi caso, por ejemplo, yo nunca he tenido un mentor de carne y hueso físico, pero consumo contenido, veo videos, leo libros, entonces he tenido mentores lejanos de cierta manera. En tu caso, en tu vida, en tu carrera, ¿quiénes han sido esos mentores que han labrado tu camino y te han ayudado a estar donde estás el día de hoy? En la parte del periodismo, Diego Arcos, desde el día que entré a hacer prácticas de televisión, para mí ha sido no solo mi amigo, sino mi guía, y a día de hoy, es decir, cada que tengo alguna nube ahí, es, Diego, pasa esto. Y yo creo que cuando uno tiene un mentor, uno también busca identidad, porque sin creer que he logrado nada o que he llegado a ningún lugar, a medida que avanzas en tu carrera, la, la gente como que le toma un miedo a jalarte las orejas, a decirte, estás loco, estás mal, Ana, la no, cagaste, no hagas eso. o no hagas eso, o qué estás pensando, ¿verdad? Y, y eso es algo que yo agradezco en Diego. Digo, no, estás loco, eso no, estás mal, no, estás equivocado. Y, y un poco, y lo mismo me pasa a mí con Eduardo Vizcayar desde que nos conocimos acá en Estados Unidos, que es un poco esa honestidad, no, yo no haría eso, yo no creo que estás haciendo por el camino correcto. Eso que sí está mal, no lo vuelvas a hacer. Y que no necesariamente son cosas de que dijiste al aire o como lo dijiste al aire o lo que sea. Es más, al final vas tomando decisiones, vas teniendo responsabilidades. Y lo que yo siempre le digo a todo el mundo, le digo, para que me digan que lo hice muy bien. Mi esposa, mi familia me van a decir que lo hice muy bien. Si, si te pregunto a ti,
es para que me digas lo que no hice bien. Entonces creo que son los dos mentores que en el tema de esta carrera me han marcado. Después hay gente que me marcó muchas bases en el principio. Henry creo que con esa obsesión del detalle en el automovilismo. Eh, Creo que tener a Marcelo como compañero en Emelec y como capitán del equipo, obviamente si no aprendes de él es porque estás desperdiciando una oportunidad. Mis entrenadores, Humberto Pizarro, Alex Ceballos, todos, Fernando Maldonado, creo que te van marcando y te van moldeando en una época donde necesitas que te moldeen. Después están los valores familiares, los principios familiares, que creo que eh, es algo que lo tenemos todo y que a veces uno injustamente lo generaliza, pero es que realmente te nutres de todos. No, no es un nombre específico el que te marca, es tu familia, es el entorno en el que creciste, ¿verdad? Eh, pero bueno, creo que es un poco esos son los mentores. Viendo hacia atrás, Jaime, ¿cuál fue ese momento que cuando te pasó sentiste que tal vez se acababa el mundo, sentiste que fue una injusticia o algo feo que te pasó, un momento negativo o el peor momento de tu vida, pero que ahora viendo hacia atrás en retrospectiva dices, por algo pasó, fue para mejor, o sea, fue alguna bendición disfrazada"? Cuando yo tengo la oportunidad de venir a trabajar a los Estados Unidos poquito después del Mundial de Sudáfrica, y no solamente una, sino dos y posiblemente tres opciones se caen porque yo no tenía papeles en ese momento para poder trabajar en Estados Unidos. Y creo que eso es un momento muy, muy frustrante porque no hubiera sido mejor que te digan, ¿sabes qué? No estás a la altura, creemos que no cumples con el perfil. Era un tema que se escapaba a mi control. Creo que al final, 4 años después, yo había hecho una carrera en Ecuador, había tenido la suerte de estar en un canal de mucha audiencia, en un momento de mucha éxito del canal con los títulos de Barcelona y Emelec y el Mundial, que cuando se dio la oportunidad estaba mucho más formado y tenía mucha más espalda para poder rendir. Pero, como decíamos al principio, te lo digo ahora, pero ese rato Claro. no lo ves así. Es verdad, borde de campo creo que hacías cuando quedó Barcelona campeón en el 2012. Tienen la foto de la Copa. Ah, Busca la foto del 2012, estoy ahí. ya la veo. Corbata roja, traje azul. Con Alf Gustavo Costas. Sí, Qué sí, se me loco. rompió el pantalón ese día. No. Sí, sí, lo tengo amarrado con una. Yo tenía una extensión naranja. No se ve eso en la foto, te lo cuento aquí. Tiene una extensión naranja en la mochila siempre porque, como viajábamos tanto y no había enchufe, siempre tenía mi extensión. Y cuando se me rompió el pantalón, ahí dije, ¿cómo? Me metí por donde estaba el cinturón la extensión y me apreté el pantalón. Creo que lo que me pasó fue que, como tenía en esa época la caja para el retorno, era una caja grandota, creo que no sé si en el entretiempo, en el prepartial, corriendo, alguien me pisó el cable. Entonces, como yo estaba moviéndome, la caja rompió el pantalón. O sea, es que lo rompió en una zona, no es que lo rompió el clásico que se rompe en el medio atrás, Ajá. en la costura, no, lo rompió de arriba porque como alguien pisó el cable, jaló Mm, la caja ajá. y ahí lo rompió. Entonces, creo que así hay una ingeniería. Bueno, esta es anécdota. Hablamos un poco de miedos. Dijiste a lo largo de la conversación, tengo miedo a estar solo cuando viene el tema de los aviones. También dijiste, tengo miedo a... O sea, como que eres competitivo, como que tengo miedo a no ser lo mejor que puedo ser o a no ser el mejor o a que alguien me supere y sea mejor que yo. Puedes también un poco explayarte entre otros miedos que tengas, pero esta me gusta preguntarle siempre a mis invitados. ¿Le tienes miedo a la muerte? A ver, comencemos por los miedos. Eh, Le tengo miedo a la oscuridad. No sé, le tengo miedo, no me gusta. La detesto. O sea, creo que hasta que me casé dormí con la luz prendida. Y, y todavía cuando viajo duermo con la ventana abierta. No, no, no me gusta, digamos, esa sensación de no ver que hay un metro más allá.
Eh, Hace poco se fue la luz y tenía que hacer un partido a las 3 de la mañana. Entonces el garaje estaba oscuro y cuando bajé el ascensor lo llamé al productor. Y le digo, José Luis, oye, ¿el partido de hoy día es en cámara o no es en cámara la previa? Cosas que yo ya sabía, pero básicamente para hablar por teléfono hasta subirme al auto. Dije, a quién más voy a llamar a las 3 de la mañana que el productor que tiene que estar despierto ya para ir al canal? Entonces eso no me gusta. No, creo que profesionalmente es como que tienes ese miedo de que alguien sea mejor que tú. No sé si es un miedo real o es una búsqueda de, de motivación, de autoexigencia, de intentarlo, pero este año ha sido un poquito complicado en ese ámbito porque, ¿sabes qué? Desde que descubrí que tenía ese miedo, es como que dejé de tenerlo. Y siento que este año he trabajado mucho más relajado. No sé si eso me hace mejor o peor. No sé si trabajo mejor o trabajo peor sin ese miedo. Eh, y todavía estoy por descubrirlo, ¿verdad? Siento que es una situación extraña. Desde que descubrí que lo tenía, es como que lo dejé de tener. Es como que rompí un ese y disfruto mucho más lo que hago. Me autopresiono mucho menos. Como te digo, no sé si eso me hace que mi trabajo sea mejor o sea peor. Sí, bueno, ahí están un poco los miedos. El de la muerte falta. Mm, Miedo, miedo no, pero también trato de no pensarlo. No, trato de no pensar en situaciones que no puedo controlar, porque eso te genera ansiedad. Sí. Y parte de las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y de esto, ¿no? Me decías, eh, situaciones de trabajo, lo peor que uno puede hacer es pelear realidades porque eso te genera ansiedad, pero no te genera soluciones. Las realidades son las que son, no puedes pelearlas, no puedes sobrepensarlas. Entonces, como te digo, es algo que trato de no pensarlo. Muy pragmático. Primera vez que me dan esa respuesta. Buenísima. Ya para ir cerrando, a ver, como te dije, hay mucha gente que te está escuchando, que te tiene como referente, o tal vez quisiera ser un periodista deportivo, o tal vez le encanta el fútbol o los deportes, o cualquiera rama dentro de. ¿Qué le puedes decir tú a toda esa gente que tal vez tiene 17, 18 años o está en el medio de una profesión que simplemente no le llena y quisiera cambiar? ¿Qué consejo les podrías dar? Que sigan su instinto, es decir, que sigan su... Cuando te dice sigue tu instinto, a veces te está solucionando el problema o te está creando un problema más grande, ¿verdad? Pero fíjate, una de las cosas que me decía Shirley, con quien escribí el libro, y que yo no había caído en cuenta, y tú lo leíste y entenderás un poco mejor. En- yo soy muy pragmático, muy estructurado, todo planificado, todo se piensa, todo se decide, todo tiene un porqué, todo tuvo una causa. Más allá de que en ese momento no sepas la causa, todo tuvo una causa, todo tuvo... Pero hay decisiones que yo tomo importantes, muchas de ellas laborales o de camino laboral, que son más instintivas que pensadas. Por ello soy un irresponsable en decirte que sigas tu instinto porque a mí me salió bien. Pero si tengo que basarme en la experiencia mía, es decirte que sigas tu instinto. Porque hay momentos donde tienes que seguirlo. O sea, vamos a un penal. Yo tengo toda la información de que tú pateas a la derecha. He visto todos los videos, he visto todos los videos, he leído toda la data, he leído toda la información y el 99,9% de los penales tú los pateas a la derecha. Y cuando te paras al frente mío y te miras los ojos, algo me dice que hoy día no va a ser para allá. Entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde uno tiene que confiar en el instinto. Porque el instinto no se explica con data, no se explica con memoria, no se explica con números. Es verdad, es verdad.
Hay que a veces tomar esas decisiones en el último momento y cuando el estómago y el instinto o eso que no se puede explicar te habla, escúchalo, porque te puede llevar a, como dices, a curiosidades o a cosas que en ese momento no pueden ser lógicas o no le encuentras un sentido, pero con los años viendo hacia atrás, como ya lo hemos dicho algunas veces, todo empieza a cobrar sentido y empiezas a unir el rompecabezas y lo uno te lleva a lo otro sin saber. Sí. Y lo otro que yo siempre creo es que una puerta que tú cierras abre otra. Es decir, a mí me pasó un momento de estar en un lugar trabajando. Yo me quería ir. Toqué puertas, toqué puertas, toqué puertas, no se me abría una puerta. No se me abría una oportunidad, no se me abría nada. Dije, ok, voy a invertir el orden. Voy a renunciar primero. Entonces renuncié. Y cuando renuncié, se empezaron a abrir las puertas. ¿Tiene una explicación? No, pero hasta por superstición la próxima vez la hago igual. Como buen futbolista o como buen arquero también, no, pero sí, a veces la importancia de soltar también es fundamental. Para los fans y los hinchas y los mega fans que tiene y tuvo Fútbol Infinito, ¿les puedes decir que en algún momento va a haber un segundo round, un regreso? ¿Volverán en algún momento? No sabemos, no DVD. sabemos. Sí, TBD, a ver, es algo, mira, Fútbol Infinito comienza de una forma tremendamente orgánica. Y, y fue un programa tremendamente orgánico siempre. ¿Verdad? Le dimos una estructura, mejoramos cosas en la distribución, es decir, nos lo tomamos muy en serio. Pero a la larga, a medida que profesionalmente fuimos insertándonos en diferentes roles, en diferentes lugares, era muy difícil mantener esa esencia de lo que fue el programa. Y entendíamos que si el programa seguía, no iba a ser el programa que la gente había escuchado durante 4 años. No iba a ser el mismo programa. No podía ser el mismo programa. Y por eso tomamos la decisión que tomamos. Entendible, muy entendible, es verdad. A veces simplemente ya los puntos de las carreras o las cosas o las circunstancias cambian y ya es momento. A veces también eso, también viene la humildad de saber reconocer cuando si ya no vamos a seguir aportando valor de la manera en que, claro, le dimos 4 años a la gente cierto calibre de programa o cierta manera, es mejor dejarlo de hacer. Entonces también es muy valorable. Y ahora sí, la última de la última, porque no quiero seguir abusando de tu tiempo, eres un hombre demasiado ocupado y tienes cosas que hacer. Pero esta es más personal. Hoy, diciembre del 2023, Jaime, si pudieras sentarte con el Jaime Macías Alarcón de 16, 17, 18 años, ¿qué le dirías? Por ahí que sea menos ansioso, pero que no cambiaría ninguna de las decisiones que tomé, de las cosas que pasaron, de el orden en el que pasaron y de las formas en las que pasaron. A veces, mira, yo escucho mucha gente que le hacen ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero creo que cualquier cosa que uno cambiaría, lo tendría en una situación distinta. Y si hubiera perdido la oportunidad de disfrutar de lo que ha disfrutado, de ponerse nervioso de las cosas que se puso nervioso, de ponerse ansioso de las cosas que se puso ansioso, de vivir las experiencias de la forma que las vivió, de conocer a la gente que conoció, de competir en los momentos que había que competir, de disfrutar los momentos que disfrutar. Y yo sinceramente viendo para atrás, no hay uno solo que no te diría que podría sacar del camino. Porque al final eso es lo que te lleva a donde estás. Y yo estoy contento donde estoy. No, ni me gustaría más ni me gustaría menos. No me mates, porque se me vino la última en la cabeza. Dije, mierda, no. No, tranquilo, no pasa nada. Esta es la última. Es el momento más relajado que he tenido, o sea, el momento de mayor disponibilidad de tiempo que he tenido en el último año y medio. Así que Ah, dale, no te buenísimo. preocupes. Y me alegra que te hayas recuperado de esa como gripe que te dio, porque suenas flamante, impecable. Es el micrófono. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida?
cuando, cuando dejé la televisión en Ecuador, justo hubo un evento. O, no cuando dejé, cuando ya, sí, cuando dejé, porque claro, cuando dejé ya era oficial que venía a Estados Unidos. Y justo hubo un evento 3 días después y se me acercó un colega y me dijo, Jaime, me dice, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo tu carrera yéndote a Estados Unidos. No lo hagas, te estás equivocando. Entonces, eh, nada, creo que estaba equivocado. Claramente. Ay, qué loco. A todos nos ha pasado eso. En las conversaciones que he tenido con muchísima gente, ese es uno de los que casi sale en su mayoría, es que siempre vino alguien a detenerlos en ese momento en el que se fueron contracorriente o salieron de la zona de confort o quisieron romper el paradigma de lo que sea que estaba pasando. Siempre hubo esa persona que se le acercó, loco, pero ¿qué estás haciendo? Pero brother, pero no te das cuenta, pero la vas a cagar, pero ¿por qué? Y después del año le termina dando la razón al instinto, a esa gana de salir y hacerlo. Sí, 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 no, obvio. O sea, digamos, a mí no. A veces creo que también es, digamos, yo no creo que nadie te busca dar un mal consejo, Mm, ¿verdad? A veces te dan el mejor consejo desde su perspectiva. así es. Y por eso uno tiene que ser respetuoso y no contradecirlo, sino agradecerlo, ¿verdad? Eh, que es claramente lo que yo hice. No, desde su perspectiva te están dando un consejo. No hay un mal consejo, técnicamente, ¿verdad? Ah, Es un consejo siempre con la intención de sumar. así como no hay el fracaso, o ganas o aprendes, así lo veo yo. Y de hecho es mil veces mejor caerse porque aprendes muchísimo más en esas que ganar 100 veces seguidas. Sí, y también, digamos, cuando el ganar es deprimente a veces, porque te marcas una meta, ah, trabajas, te preparas, este, la alcanzas, la consigues, y cuando la consigues es como toda esa, toda esa motivación diaria que tenías durante un año, durante 6 meses por alcanzar algo, ya no la tienes. Y tienes que buscar una nueva meta, y tienes que buscar un nuevo objetivo. Y ese es el proceso más como difícil, ¿no? Es como, ok, ¿y cuál es el siguiente paso? Al final no es ganar por ganar, no es acumular medallas, es el desafío de llegar a acumular una medalla. Cuando cruzas la meta, realmente es como, sí, alegría y enseguida, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué nos planteamos? ¿En qué nos vamos a reinventar? ¿A qué le vamos a dedicar la energía del próximo año, del próximo semestre, ¿verdad? Es como que, no sé, por ahí hay gente que disfruta de enseñar la medalla todos los días. Yo no soy así. Yo necesito una búsqueda constante de algo que me desafíe para sentirme Vivo. satisfecho. Sí, 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 exacto. O sea, Sí, en por ahí hay eso cosas que podría sacarle más provecho, pero enseguida pienso en el siguiente partido. cojeamos de la misma pata, Jaime. Y es parte de esa naturaleza curiosa que tenemos y bueno, nos ha servido a cada uno de cierta manera y nada. Es importante, como en algún momento dijiste también, ese autoconocimiento y saber si es que hay gente que quiere 20 años, 30, 40, seguir la misma carrera, hacer lo mismo todos los días y seguir una misma pasión o curiosidad. Perfecto. Cada uno es diferente. Y si hay otros que estudiamos leyes, periodismo, lo que sea, o somos arqueros o pilotos, esto, y dejamos botado y hacemos un pivot y cambiamos 180 grados y nos vamos por otro camino, Sí, también es válido. Todo vale. sí, a mí, mira, a mí una cosa que me asusta siempre es que yo, digamos, he tenido distintos trabajos porque llega un punto donde digo, ya he dado todo aquí.
no tengo nada más que dar, no tiene nada más que darme, quiero hacer algo distinto. Y, y a veces siento que estoy siendo irresponsable pensando así, ¿no? Y yo realmente admiro a la gente que ha hecho lo mismo durante tantos años en el mismo lugar. Porque es verdad, sí, obviamente han crecido dentro de esa estructura, ¿verdad? Pero a veces es como necesito gente nueva. Necesito trabajar con gente nueva. Necesito hacer algo distinto. Necesito volverme a probar a mí mismo que soy capaz. Eh, Necesito volverme a probar a mí mismo que sigo teniendo las mismas ganas. O sea, por ejemplo, ahora fue el Mundial de Indonesia. José Carlos Crespo, creo que lo conoces. Agarró y se fue a Indonesia al Mundial. Y entre mí decía, qué envidia, loco. Qué ganas tengo de agarrar mis cosas e irme a Indonesia a aventurar. O cuando los veía con la eliminatoria, Argentina, decía, qué envidia, loco. Qué ganas de estar ahí. Pero hay momentos donde me cuesta no sé si es una responsabilidad de padre, de esposo, o de entender que tengo un trabajo estable, eh, y que no puedo gastar energía en algo que me saque un poco de del enfoque en el rendir semana a semana. Pero me generaba esta contradicción, porque decía, qué envidia, pero al mismo tiempo tampoco me animaba a decir, espérame, que ahí voy. Entonces sí, es algo que me trato de plantear. No sé si me he hecho muy gringo viviendo acá y me cuesta salir de Estados Unidos. Ah, buenísimo. Mejor nota para cerrar imposible. Muchísimas, muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo. Ha sido una conversación buenísima. He aprendido mucho de ti, un poco pick your brain y sacar las cosas, de entender qué hay más allá de Jaime y conocer un poquito también tu lado más humano. Muchísimas gracias por tu tiempo. No te lo robo más, por favor, a la gente que te está viendo y que te está escuchando. ¿Qué les tienes que decir? ¿Con qué quieres cerrar? Y también dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir y dónde encuentran Tercer Arquero. No, muchas gracias, Paula. La verdad que hemos hablado de encontrarnos, y como estás tan ocupado, nunca hemos estado en la misma ciudad. Entonces, ahí estamos. Tercer Arquero está en Amazon, lo pueden buscar como Tercer Arquero. Si no, hay un mail también ahí en Tercer Arquero que lo pueden pedir si están en Ecuador. La gente me puede seguir en Jaime F. Macías en todas las redes, se llamen como se llamen el día de hoy. Y nada, primero agradecerles, segundo espero no haberlos aburrido, eh, y si algo les sirve bien, pero seguramente la mayoría son malos consejos los que les he podido dar, así que agradecerles a todos por habernos escuchado. Nos vemos la próxima, amigos. Chao, chao. Encantado, hasta la próxima. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar, y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.